En este capítulo veremos las funciones y la composición química de la membrana plasmática, así como el transporte a través de ella. La membrana plasmática es una estructura delgada y frágil que solo mide de 5 a 10 nanómetros de espesor. Está constituida por una bicapa lipídica, constituyendo un modelo de mosaico fluido, el cual fue propuesto desde 1972 por Jonathan Singer y Garth Nicholson, y que ha servido como dogma central de la biología. Una de las funciones de la membrana plasmática es la compartimentalización de la célula, es decir, dividir a la célula en diferentes compartimentos, lo cual le permite realizar actividades especializadas sin interferencia internas o externa. Otra función de la membrana es contener sitios para actividades bioquímicas. Además, provee una barrera con permeabilidad selectiva a la célula. También tiene como función tener mecanismos para el transporte de solutos. Otra función crucial de la membrana es que interviene en la respuesta a las señales externas, proceso conocido como transducción de señales, debido a que la célula posee receptores que se combinan con moléculas llamadas ligando, iniciando una secuencia de señales. También tiene como función en los organismos multicelulares mediar las interacciones entre células y sus vecinas, y finalmente diremos que tiene como función la transducción de energía. La membrana plasmática está formada por los lípidos, proteínas y glúcidos, en una proporción aproximada del 48% de lípidos, 48% de proteínas y del 2 al 10% de glúcidos. Con respecto a los lípidos, estos son compuestos formados por ácidos grasos más un radical. Por su parte, los ácidos grasos están formados por una larga cadena hidrocarburada, por lo general con un número par de átomos de carbono y un carboxilo terminal. Como pueden ver en la figura, los carbohidratos son compuestos lineales de carbono con hidrógeno, y para que se forme un ácido graso, en uno de sus extremos se une un grupo carboxilo terminal. Los ácidos grasos saturados presentan enlaces sencillos entre los carbonos, no así los ácidos grasos no saturados o insaturados, los cuales presentan uno o más enlaces dobles, con lo cual se vuelven flexibles. Entre los ácidos grasos poliinsaturados se encuentran el linolénico y el linolénico, ambos ácidos grasos esenciales, por lo cual es necesario adquirirlo de los alimentos día a día. En la membrana plasmática, los lípidos son las moléculas que le dan estructura. Los lípidos que se encuentran en la membrana son los fosfolípidos, los esfingolípidos y los esteroles. Los fosfolípidos son lípidos formados por un grupo fosfato como radical, aquí lo vemos, y dos ácidos grasos. El grupo fosfato es polar o hidrofílico, mientras que los ácidos grasos son no polares o hidrofóbicos. Debido a que los fosfolípidos son moléculas que presentan ambas características, son llamadas moléculas anfipáticas. La unión entre el grupo fosfato y el ácido graso es debida a la presencia de un grupo glicerol unido por un enlace éster. Los fosfolípidos y sustituciones adicionales, solo formado por el grupo fosfato y las dos cadenas grasas acilo unidas al glicerol, se llama ácido fosfatídico. Este fosfolípido casi no existe en las membranas debido a que solo es un intermediario metabólico precursor para la síntesis de otros fosfolípidos y acilgliceroles. La mayoría de los fosfolípidos de la membrana tienen un grupo adicional unido al grupo fosfato. Entre estos radicales se encuentra la fosfatidilcolina unida a través de un enlace éter,
La fosfatidilcolina es el fosfolípido más abundante en los animales y es precursor fundamental en la formación de las membranas, principalmente del músculo cardíaco. Otro radical derivado del alcohol que se une al fosfolípido es la cefalina, formando el fosfatidil-etanolamina, segundo fosfolípido más abundante en los animales, precursor de la mielina. También en las membranas se encuentra el fosfatidilcerina, localizado principalmente en la superficie interna de la membrana celular, y el fosfatidilinositol, fosfolípido más importante en el sistema de señales intracelulares. Sus derivados son fosfatidil-inositol 4-fosfato y fosfatidil-inositol 4,5-difosfato. Un fosfolípido presente solo en la membrana de las mitocondrias es difosfatidilglicerol, conocido como cardiolipina, debido a que al descubrirse se pensó que solo existía en el músculo cardíaco. Una clase menos abundante de lípidos de la membrana son los esfingolípidos, derivados de esfingosina, unida a un ácido graso formando una ceramida. La esfingosina, 2-amino-4-octadeceno-1,3-diol, es un aminoalcohol formado por 18 carbonos que forma una cadena hidrocarbonada insaturada. La ceramida se une con grupos fosfato, formando los fosfoesfingolípidos, y con los glúcidos formando los glucoesfingolípidos. Entre los fosfoesfingolípidos se encuentra la esfingomielina, único fosfolípido de la membrana que no está formado sobre una columna de glicerol. Por lo general está formada por fosforilcolina y ceramida, o un grupo principal de fosfoetanolaminas. Se encuentra en la membrana de las células animales, especialmente en la vaina de mielina, que rodea algunos exones de células nerviosas. Entre los glucoesfingolípidos se encuentran los cerebrósidos, formados por un monosacárido unido a la ceramida mediante enlace beta-glucosídico. Son importantes componentes de la membrana celular del músculo y de las células nerviosas, en las cuales forman la vaina de mielina de los axones. Otro tipo de glucoesfingolípidos son los gangliósidos, formados por unidades de oligosacáridos. Se han identificado varios tipos distintos de gangliósidos y se encuentra en la membrana plasmática externa de muchas células. Otro componente importante de la membrana plasmática es el colesterol, que en algunas células constituye hasta el 50% de las moléculas de lípidos. Pertenece a la familia de los esteroles y está formada por una molécula de estrano, el ciclopentano perhidrofenantreno, unido a un ácido graso. En las células vegetales se encuentran los derivados llamados fitoesteroles y en los hongos y las levaduras el ergosterol, ambos precursores de la vitamina D. El colesterol, además de formar parte de la membrana en las células humanas, es precursor de otros compuestos importantes para el organismo, como los estrógenos, la testosterona, ácidos biliares y una forma activa de la vitamina D. Cada tipo de membrana celular tiene su propia composición lipídica, lo cual difiere según los tipos de lípidos, la naturaleza de la cabeza y la especie participante de la cadena de asilo graso. Esta variabilidad estructural confiere diferentes propiedades a la membrana, como son la capacidad de formación de liposomas, la fluidez de la membrana y la existencia de balsas lipídicas. Una característica importante de la bicapa lipídica es su capacidad para ensamblarse por sí misma formando las paredes de vesículas esféricas llenas de líquido llamadas liposomas, que son diferentes a una micela, la cual se forma cuando un fosfolípido se pone en contacto con el agua, en donde las partes hidrofílicas quedan hacia afuera, mientras que las partes hidrofóbicas permanecen en el centro.
Las paredes de los liposomas consisten en una bicapa lipídica continua que se organiza en la misma forma que la de una membrana natural. Los liposomas han resultado invaluables en la investigación de las membranas, desarrollándose como vehículos para transportar fármacos o moléculas de ADN dentro de ellos, debido a que los fármacos o el ADN pueden unirse en la pared del liposoma y mantenerse en altas concentraciones. Además, las paredes de los liposomas contienen proteínas específicas que le permiten unirse en forma selectiva con la superficie de las células blanco a las que va dirigido el fármaco o el ADN. Estos liposomas reciben el nombre de liposomas furtivos. Otra propiedad de la membrana, gracias a su contenido de lípidos, es que tiene fluidez, siendo la fluidez la capacidad de los fosfolípidos para desplazarse a través de la membrana. En la membrana, debido a su fluidez, las moléculas se encuentran en un estado líquido viscoso. Por lo tanto, las moléculas pueden difundir y desplazarse por ella sin restricciones, por lo que los fosfolípidos son capaces de difundir tanto de manera lateral como de manera transversal a través de la membrana. Estas propiedades favorecen que se dé un proceso como el flip-flop, gracias al cual, mediante la enzima flipasa, los fosfolípidos pueden difundir de manera transversal y con ello permitir que proteínas transportadoras ingresen solutos del exterior al interior o viceversa. La fluidez de la membrana depende sobre todo de la longitud y del nivel de saturación de los fosfolípidos. Entre más cortos y más insaturados sean los fosfolípidos, mayor fluidez de la membrana. Y por el contrario, a mayor tamaño y menor insaturación de los fosfolípidos, más rectos y menos fluidos. La fluidez de la membrana también depende de la temperatura del medio. A mayor temperatura los ácidos grasos permanecen saturados y a menor temperatura tienden a insaturarse, existiendo un equilibrio entre la cantidad de ácidos grasos saturados e insaturados a 37 grados centígrados. Por lo tanto, cambios en la temperatura de transición hacia temperaturas más altas volverá a la membrana más viscosa por aumento de los ácidos grasos insaturados, convirtiéndose en un cristal líquido bidimensional, aumentando la fluidez y el intercambio de sustancias. Y por otra parte, una disminución en la temperatura de transición puede provocar una disminución en la viscosidad por mayor número de ácidos grasos saturados, convirtiéndose en un gel cristalino congelado, perdiendo sus propiedades de movilidad. Otro elemento que controla la fluidez de la membrana es la proporción de colesterol, aunque esta relación es compleja. Sin embargo, se sabe que está relacionado con cambios en la temperatura de transición y que el colesterol puede servir como intermediario, disminuyendo los cambios en la membrana plasmática. Por lo tanto, puede aumentar la durabilidad y atenuar la permeabilidad. Otra propiedad de la membrana es que puede formar balsas lipídicas, que son microdominios moleculares situados en la membrana plasmática, que consisten en asociaciones estables entre los esfingolípidos, glucolípidos y el colesterol, que forman una fase lipídica más densa, constituyendo zonas especiales que funcionan como balsas, que flotan entre el conjunto de los demás lípidos. Estas unidades en la membrana plasmática son muy diversas y dinámicas en cuanto a tamaño y composición, y tienen asociadas proteínas de membrana que les confieren distintas propiedades y funciones. Se sabe que estas balsas intervienen en gran número de funciones celulares, como puede ser la respuesta a la invasión de patógenos, la homeostasis del colesterol, angiogénesis, transducción de señales y otras.
Los carbohidratos, como ya dijimos, constituyen del 2 al 10% del peso de la membrana. El 90% de estos tienen enlaces covalentes con las proteínas formando glucoproteínas, y el resto establece enlaces covalentes con los lípidos para formar glucolípidos. Los carbohidratos de las glucoproteínas se encuentran generalmente como oligosacáridos, cortos de menos de 15 unidades, hidrofílicos y ramificados. La unión de carbohidratos o glucosilación es de los procesos más complejos que sufren las proteínas. Dos de los enlaces que unen glúcidos con cadenas polipeptídicas son el que une N-acetilglucosamina con asparagina y el que une N-acetilgalactosamina con serina y trionina. La principal función de los carbohidratos en la membrana plasmática es darle identidad. Así, por ejemplo, los carbohidratos de los glucolípidos de la membrana plasmática del eritrocito determinan si el tipo de sangre de una persona es A, B, AB u O. ¿Cómo es que un carbohidrato determina el tipo de sangre? Bueno, todos tenemos el gen del grupo ABO. Como podemos ver en la imagen, se presenta un fragmento del gen. De arriba hacia abajo podemos ver el del grupo A, el del grupo B y el del grupo O. Los genes, como veremos más adelante, tienen la información para formar proteínas. El gen ABO tiene la información para formar proteínas que se transforman en enzimas, cuya función es añadir glúcidos a la membrana del eritrocito. Como vemos en la imagen de la derecha, todos tenemos 5 glúcidos iguales en la membrana, que están unidos a los ácidos grasos de la membrana y que son glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina, galactosa y fucosa. Pero existen versiones distintas del mismo gen, es decir, existen 3 alelos del mismo gen. Solo las personas con tipo de sangre A expresan una enzima que agrega un glúcido que es N-acetilgalactosamina al extremo de la cadena, mientras que las personas que tienen el grupo B expresan una enzima que añade galactosa al extremo de la cadena. Por otra parte, las personas que no añaden ningún glúcido al extremo de la cadena son nombrados de tipo O. La diferencia entre la versión del alelo A y el B es tan solo de 5 bases nitrogenadas, mientras que el alelo O presenta un corte por la aparición de un codón de término, lo cual hace que ya no se agregue ningún otro glúcido. Debido a que heredamos un gen de la madre y otro del padre, las personas con sangre tipo AB tienen ambos alelos y por lo tanto expresan ambas enzimas, mientras que aquellas con sangre tipo O carecen de enzimas capaces de agregar cualquier otro de estos glúcidos. La función de estos alelos aún es un misterio. Por otra parte, las personas RH positivo expresan un glúcido en su membrana, el cual es muy complejo, como podemos ver en la diapositiva, mientras que las personas RH negativas no lo expresan. Por otra parte, debido a que los carbohidratos tienen como función principal darle identidad a la célula, solo se presentan en la membrana externa, lo que convierte la membrana en asimétrica, es decir, la cara interna no corresponde exactamente a la cara externa, por lo tanto la composición de las dos hojas es distinta. Esta asimetría también se debe a la diferente composición de los fosfolípidos, como por ejemplo fosfatidiletoanolamina y fosfatidilserina, que se concentran solo en la hoja interna. Dependiendo del tipo celular y el organelo particular que lo constituye, una membrana puede contener cientos de proteínas diferentes. Cada proteína de membrana tiene una orientación definida en relación con el citoplasma, por lo que las proteínas de una u otra superficie de la membrana difieren mucho, dando lateralidad a la membrana.
La principal función de las proteínas de membrana es darle comunicación a la célula. Las proteínas de la membrana pueden dividirse en tres clases: proteínas integrales, proteínas periféricas y proteínas ancladas a lípidos. Las proteínas integrales o transmembranosas cruzan por completo la bicapa lipídica, debido a que contienen aminoácidos hidrofílicos e hidrofóbicos, lo que las convierte en proteínas anfipáticas. Los segmentos de las proteínas incluidos dentro de la membrana son llamados dominios transmembranales. Consisten en cadenas con cerca de 20 aminoácidos de predominio no polar o hidrofóbico que cruzan el centro de la bicapa lipídica. Los aminoácidos hidrofóbicos son glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina y metionina. Por otra parte, los aminoácidos hidrofílicos son serina, trionina, cisteína, prolina, asparagina y glutamina. De acuerdo con el número de veces que pasa la proteína a través de la membrana, se dividen en monotópica, bitópica y politópica. La mayoría de las proteínas integrales de membrana funcionan como receptores, pero también tienen función de transporte, de anclaje y conexión. Las proteínas periféricas se relacionan con la membrana mediante enlaces electrostáticos débiles con los lípidos, inclusiones parciales, uniones covalentes con los ácidos grasos y con los glucolípidos. Las proteínas periféricas mejor estudiadas se sitúan en la superficie interna de la membrana. Estas proteínas brindan soporte estructural a la membrana, actuando como ancla para las proteínas integrales de la membrana. Muchas proteínas presentes en la cara externa de la membrana plasmática están unidas a la membrana mediante un pequeño oligosacárido complejo vinculado con la molécula de fosfatidilinositol. Las proteínas periféricas de la membrana que tienen este tipo de enlace glucosil-fosfatidilinositol se conocen como proteínas ancladas por GPI y están codificadas en el gen del mismo nombre. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una rara enfermedad en la cual los glóbulos rojos son destruidos antes de lo normal. Esto debido a alteraciones en el gen, lo cual genera que algunas proteínas no puedan unirse a la superficie de la célula. Si esto afecta a los glóbulos rojos, entonces estos son destruidos y la hemoglobina es secretada por la orina, observándose principalmente al orinar por la mañana debido a que se acumula durante las noches. El transporte a través de la membrana es diferente para cada molécula, dependiendo de su tamaño y de su afinidad con los componentes de la membrana. El transporte de moléculas de masa molecular pequeña puede realizarse de manera pasiva o activa dependiendo de la utilización o no de energía, mientras que el transporte de moléculas de elevada masa molecular se lleva a cabo por endocitosis, exocitosis y transcitosis. El transporte activo requiere energía. Mediante este tipo de transporte se mueven principalmente iones. El transporte pasivo es aquel donde no se requiere energía. Mediante este transporte se mueven moléculas pequeñas polares sin carga como el hidrógeno, el oxígeno y la urea, moléculas no polares pequeñas como el dióxido de carbono y moléculas hidrofóbicas como los esteroides y las vitaminas liposolubles. Otra característica del transporte pasivo es que es dependiente del gradiente de concentración, es decir, debe existir una diferencia de concentraciones y solo se moverá a favor de un gradiente de concentración. Esto quiere decir que solo se moverá hacia donde la concentración sea menor. El transporte puede ser de tipo simple o facilitado. El pasivo simple se divide en difusión simple como tal, diálisis y ósmosis. Tanto la difusión simple como la diálisis consisten en el movimiento de soluto, es decir, del sólido. La diferencia es que la difusión simple es espontánea.
Un ejemplo es cuando agregamos sal al agua y dejamos reposar unos minutos, y entonces espontáneamente el agua se torna salada. Por otra parte, la diálisis es el paso de solutos a través de una membrana y depende de la porosidad de la membrana para que el soluto pueda atravesarlo. Otro tipo de difusión es la ósmosis, difusión que tiene lugar entre dos líquidos o gases capaces de mezclarse a través de una membrana semipermeable. La ósmosis del agua es un fenómeno biológico importante para mantener la homeostasis de las células con su medio ambiente. La ósmosis es vital para las células debido a que es una forma de transportar materia entre el interior y el exterior de las células sin gasto de energía. Las moléculas de agua se mueven con mucha mayor rapidez a través de una membrana celular que los iones disueltos, por lo que la ósmosis depende de la concentración del soluto, pero el movimiento será del solvente. La presión osmótica puede definirse como la presión necesaria para detener el flujo neto del agua. Esta presión está dada a ambos lados de la membrana por los electrolitos, las proteínas y los ácidos orgánicos que se encuentran tanto fuera como dentro de la célula, la cual en el caso de la célula eucariótica es de 280 miliosmoles por litro. El equilibrio en la concentración de las moléculas de líquido intracelular y de líquido extracelular entre los iones que pueden y no pueden atravesar la membrana se llama equilibrio de Gibbs-Dunham. Este equilibrio permite mantener la presión osmótica en ambos lados de la membrana deteniendo el flujo del agua. En el organismo humano, los electrolitos más importantes desde el punto de vista de su concentración por el efecto osmótico que tienen son los iones sodio y potasio, pero ellos predominan de manera diferente en el espacio extracelular e intracelular, siendo el sodio el que se encuentra en mayor concentración en el espacio extracelular, mientras que es el potasio el que se encuentra en mayor concentración en el espacio intracelular. El transporte pasivo mediante difusión facilitada se refiere a la utilización de proteínas para difundir moléculas pequeñas, pero que son insolubles en lípidos, por lo que no pueden difundir a través de la capa de fosfolípidos. Las proteínas que facilitan esta difusión son proteínas transportadoras o proteínas de canal. La mayoría de estas proteínas necesitan una señal para activarse. Esta señal puede ser la de un neurotransmisor, por ejemplo. Otro ejemplo de proteínas facilitadoras son las transportadoras de glucosa, llamados GLUT, las cuales tienen como característica que no necesitan energía. Sin embargo, para la activación, por ejemplo, del GLUT4, es necesario que la insulina se una a su receptor y genere una vía de señalización. Aquí lo vemos, como la insulina se une a su receptor y genera toda una vía de señalización, y esto hace que el transportador GLUT4 se transloque a la membrana y con esto la glucosa pueda ingresar. Como ya dijimos, el transporte activo necesita ATP y tiene como característica que el soluto se mueve en contra de un gradiente de concentración. El transporte a través de la membrana se lleva a cabo mayormente mediante la asociación de un sistema de transporte activo con un sistema de transporte pasivo. A este tipo de transporte se le llama cotransporte. Este sistema de transporte, a diferencia de los otros, que son uniportes, es decir, que solo transportan un soluto en una dirección, puede transportar dos solutos al mismo tiempo, y si los solutos se dirigen en la misma dirección, se le llama simporte, y si se dirigen en direcciones opuestas, se le llama antiporte. Un ejemplo de transporte sin porte es el transporte de la glucosa a través del transportador SGLT,
que se lleva a cabo en los enterocitos y en los túbulos renales. Durante este transporte ingresa primero el sodio a la proteína transportadora utilizando energía en forma de ATP. Posteriormente se va a unir la glucosa ya sin necesidad de energía y finalmente ambos van a ser transportados hacia el otro lado de la célula, en este caso hacia el interior de la célula. El ejemplo clásico de antiporte es la bomba sodio-potasio, también conocida como ATPasa de sodio-potasio. En este proceso primero se van a unir 3 moléculas de sodio a la parte intracelular de la proteína transportadora, necesitando de energía para la salida de las 3 moléculas. Gracias a esta salida, la proteína transportadora queda abierta en la parte extracelular, pudiéndose unir 2 moléculas de potasio, las cuales ingresarán a la célula. Una vez comprendido el transporte de moléculas de baja masa molecular, veremos el transporte de moléculas de elevada masa molecular, el cual se divide en endocitosis, exocitosis y transcitosis. La endocitosis es el mecanismo por el cual las células incorporan moléculas grandes. Este mecanismo puede ser mediante endosomas cuando la incorporación es de solutos, como por ejemplo la fagocitosis, o puede ser pinocitosis cuando la incorporación es de solventes. Otro tipo de endocitosis es la endocitosis mediada por receptores. Este mecanismo se realiza para la incorporación de moléculas específicas reconocidas por un receptor en la membrana. Se han descrito unos 25 tipos de receptores que actúan en este tipo de endocitosis. Una vez reconocido el ligando por su receptor, para la incorporación se utilizan vesículas revestidas, siendo la proteína clatrina la principal proteína de revestimiento que recubre a las vesículas endocitadas. La fagocitosis es un tipo especial de endocitosis que consiste en la incorporación de partículas de gran tamaño como son bacterias, virus y restos celulares. Este mecanismo lo lleva a cabo células especializadas como los macrófagos, neutrófilos y las células dendríticas. Como vemos en la diapositiva, al ingresar la partícula se va a formar un fagosoma al que se van a unir vesículas llamadas lisosomas que contienen enzimas digestivas para formar un fagolisosoma, dentro del cual se lleva a cabo la degradación o digestión parcial de las partículas, quedando cuerpos residuales que son indigeribles y que posteriormente serán exocitados de la célula. Por otra parte, la exocitosis es el proceso mediante el cual el contenido de las vesículas secretoras es liberada hacia afuera de la célula mediante la fusión de la membrana y el consumo de energía. La exocitosis puede ser regulada o constitutiva dependiendo del contenido de la vesícula. Por otra parte, la transcitosis o transporte transcelular es un conjunto de procesos que permite el paso de macromoléculas desde un espacio extracelular a otro espacio a través de una célula mediante la formación de vesículas. La transcitosis implica una combinación entre un proceso de endocitosis y otro de exocitosis. Este proceso permite preservar a la molécula ingresada en la célula envuelta en una vesícula sin que sea modificada durante su paso por la célula. Existen 2 tipos de transcitosis, mediada por clatrina y la mediada por caveolina, proteína involucrada en la transcitosis de albúmina y algunos ácidos grasos. Sin embargo, es menos específica que la clatrina. Un ejemplo de este transporte es el paso de la glucosa a través del enterocito y de las células del tubo proximal del riñón. La glucosa ingresa a ellas mediante los transportadores SGLT1 y SGLT2, respectivamente, transitando por las células sin ser modificada.
para posteriormente ser expulsada mediante GLT1 y GLT2 respectivamente al torrente sanguíneo.